Gracias una vez más por tu palabra que será expuesta en esta hora. Abro mi corazón para que esa semilla incorruptible, tu palabra que permanece para siempre, sea plantada en mi corazón y remueva todo lo que a ti no te agrada, Señor. Y yo pueda cada día santificarme más, Señor, y crecer en la estatura y plenitud de Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, ayúdame en todo lo que voy a hablar en esta hora. Que nada de lo que hable y diga sea conforme a mi voluntad, sino todo lo que está en tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Hace 2 semanas había hablado del justo juicio de Dios. Y dice en Romanos, y voy a dar una pincelada con versículos claves, porque hoy voy a continuar eso. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablar eso. Y después en el verso 18 habla de la culpabilidad del hombre. Empieza a exponer que el hombre es digno de muerte, porque empieza a explicar, y hay un versículo clave que dice en el 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, no le glorificaron, toda la gloria es para el hombre, ni le dieron gracias en lo que Dios puede hacer. Y eso ocurre dentro de la iglesia. Nunca deje de darle la gloria a Dios por todo y las gracias. No olvide de hacer eso, de darle gloria y darle gracias. Después dice en el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, cuadrúpedos y reptiles. Dice, por lo cual Dios también lo entregó a la inmundicia. Y en el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y la verdad es la adoración. Y la mentira es la idolatría. Es cuando yo empiezo a adorar a la creación y no al Creador. Mi confianza está puesta en eso. Después dice el 30, el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Y en el 30 y 31 detalla todos esos pecados. En el 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Está exponiendo la realidad del ser humano. Son dignos. Y practicar es alguien profesional, alguien que siempre está cometiendo pecado. Ese es el que practica. No es alguien que cae en pecado. Habla de un practicante que todos los días está mintiendo. Y puedo ser un practicante estando en la iglesia sin problema, porque no hubo una transformación, porque estoy, pero no estoy conectado con el cuerpo. No hay crecimiento, porque al estar conectado en el cuerpo crezco. Pero para estar conectado en el cuerpo y crecer, tengo que estar sano, porque algo que está enfermo dentro del cuerpo se estirpa, se corta, se saca. Y la sanidad, ¿qué es lo que me daña, me hiere? Decirle que está al lado, el pecado. El pecado. No es que te hiere lo que la gente te hace, porque si alguien me ofende, el Señor dice, dejad pasar por alto la ofensa. Él te da el mandamiento. O sea, nadie te hiere acá. Nadie es herido por lo que otros le hacen. Es herido por lo que cree. Es un ejemplo. Alguien te hizo un daño. Por ejemplo, una chica terminó con su novio y le dejó por otra. Entonces viene el diablo y le dice, ¿sabes qué? Ella es mejor que vos, ahora ya no te quiere. Y empieza a escuchar eso.
Y eso se procesa acá, baja al corazón y se hiere. Pero Dios, ¿qué le va a decir? No es la persona para vos, tené compasión de él, no tengas malos sentimientos en contra de esa persona. Y no se produce la herida. La herida no se produce por lo que me hacen, sino se produce por lo que el diablo mete en mi mente. Porque en esa situación difícil, el diablo te va a dar su perspectiva y su postura y su posición ante la situación. Pero Dios también te va a dar la suya. Y Dios te va a decir, perdonale, deja pasar por alto la ofensa. ¿Me estás siguiendo? Entonces la herida se produce así. Y la sanidad, cuando yo creo lo que Dios dice, en un segundo se produce la sanidad. Después dice acá, 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que. Wow. 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Después voy mirando el 3:10, que dice el 3:10, como está escrito, no hay justos ni aún uno. 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la condición del hombre, apartado de Dios, en pecado. Esa es la realidad del ser humano. Y sin Cristo estoy condenado para siempre. Porque aquí vamos a ir viendo, bíblicamente te voy a mostrar cómo entró el pecado y qué hizo Cristo Jesús. Y cuál era la condición. Porque hay muchas cosas que sabemos, pero a medida que vamos leyendo la palabra y comprendiendo específicamente lo que ocurrió, se te abre el entendimiento y ya sabes dónde encontrar en la Biblia y ya podés hablarle a alguien y decirle, vení, quiero hablar contigo. Cualquier amigo, hagan la prueba. Llámele, invítele, saque su Biblia y háblele de la mala noticia y háblele de la buena. Haga, se va a quedar sorprendido. Y las veces que me tocó hacerlo, sentí una presencia de Dios impresionante, porque estaba hablando de Cristo, que es el único mensaje que me está permitido. Cuando hablamos de predicar el evangelio, estamos hablando de presentarle a Cristo. Y generalmente en esas conversaciones con esas personas, llegaba un momento que ya no podía hablar de tan fuerte que era la presencia de Dios, estando entre dos nada más. Y esa persona me miraba y me decía, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero presentando el evangelio tal cual, presentarle a Cristo y a este crucificado, hablándole a la persona que está perdida, que está condenada. El evangelio, ¿saben cuál es el verdadero mensaje del evangelio? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La persona tiene que saber, cuando vos conversás con él, que está perdido, que no puede salvarse a sí mismo y que necesita un salvador. Y por ende se tiene que arrepentir. Si eso la persona no entiende, es porque le expusiste un falso evangelio. Que Dios te ama, que Dios te va a sanar, que Dios esto, vení nomás acá, todo te va a ir color de rosa. Eso es un falso evangelio. Porque Dios no vino para darte nada, Dios vino para salvarte. Porque esa problemática del pecado, de la condena y de que yo esté separado y esté condenado, no hay ser humano que podía darle solución a esa problemática. Esa es una problemática porque acá está explicando, esta es la condición y esta es la situación. Todos se desviaron, dice. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice. Wow, tremendo. Y verso 21.
21. Pero ahora, aparte de la ley, porque ¿qué es lo que hacía la ley? La ley solamente te muestra lo que es pecado. La ley no te transforma. El evangelio sí. La ley vino a través de Moisés, habla en Juan capítulo 1. Pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Porque el evangelio te transforma, te liberta. La ley solamente te muestra que sos un pecador. ¿Y qué hago? Miserable de mí. Pero el evangelio tiene poder para libertarte de las cadenas del pecado. Cuando yo me arrepiento y le entrego mi vida a Cristo, Él me da de su Espíritu Santo. Soy templo y habita dentro mío y me liberta de las cadenas del pecado. Porque aquel que practica está encadenado, no es libre. No es que yo solamente tengo que pedirle a Dios perdón por mis pecados, tengo que ser libre. No es que el hecho que Él me perdone me habilita a que yo toda mi vida siga pecando. Necesito ser libre. Y el evangelio tiene ese poder que la ley no tenía. No tenía ese poder. Y eso está, dice Juan 1:17. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y es tremendo lo que la palabra de Dios nos va hablando, nos va enseñando. Y Dios dice acá en Primera de Juan 3:4, Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces cuando Cristo murió y estuvo en el sepulcro, la muerte vino a la tumba a buscar un pecado en Jesús. Encontraba uno y el Señor no salía de esa tumba. Porque la mala noticia es que si no le tengo a Cristo voy a morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero la mala es que nunca voy a resucitar. Usted y yo en Cristo también vamos a morir. Pero la buena, Juan 11:25. ¿Cuál es la buena? Juan 11:25. Son versículos que usted tiene que saber de memoria. Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Y si muero en Cristo, voy a resucitar. Si muero sin Cristo, nunca voy a resucitar. Porque la paga del pecado es muerte. Y yo tengo que morir, todos tenemos que morir. Pero en Cristo voy a resucitar. Porque Él venció a la muerte. Jesús venció a la muerte. Quiero mostrarte algo más. Son versículos contundentes. Dice así, te voy a leer Hebreos 2:6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Es impresionante. Y acá dice en el 14, preste mucha atención, verso 14, presta atención. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, cuando dice Él, habla de Jesús, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos.
Y dice que Jesús fue tentado en todo. Entonces yo cuando me acerco a Él, Él me entiende. Ah, pero Dios, ¿qué Jesús me va a entender? Él fue tentado en todo. Y cuando dicen todo, significa que las mujeres le tentaron también. En todo fue tentado. ¿Y qué dice ahí? Por lo cual debió ser semejante a sus hermanos. Él nos representó. Él se hizo hombre y tomó nuestro lugar porque alguien debía de morir. Porque la justicia de Dios exigía que el hombre muera. Porque la paga del pecado es muerte. Y si Jesús no venía, íbamos a morir todos. Pero nunca más íbamos a resucitar y íbamos a estar condenados al infierno por los siglos de los siglos. ¿Usted puede dimensionar eso? Quiero saber si entendió. Porque si no entendió, puedo explicarle de vuelta. ¿Entendió? Y le puede dar un aplauso al Señor si comprendió. De lo que Cristo me libra, de lo que Él me libró. No es ese crucifijo, no es ese Cristo que está acá en la cruz. Dice ahí claramente, dice en este verso, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel. Entonces Él es misericordioso y fiel porque te entiende. Y este sumo sacerdote, Cristo Jesús, porque es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, el juramento de Dios. Entonces Él está ahí como sumo sacerdote. Ya el sacerdocio levítico fue eliminado, porque ese sacerdocio no era perfecto, porque cuando moría un sumo sacerdote tenían que reemplazarle por otro. Pero Cristo es para siempre, porque Él ya no muere. ¿Y qué mejor que alguien perfecto? Alguien a quien yo acudo y no va a haber ningún cartel que diga vuelvo en media hora, estoy almorzando, me fui al baño, estoy de vacaciones. No, ahora ya es tarde, las 3 de la mañana, tengo que dormir las 24 horas en su regazo, porque el velo del templo se rasgó en dos. Y detrás del velo estaba la misma presencia de Dios, donde estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba una vez al año detrás de ese cuero durísimo que es el velo. Y si estaba en pecado moría. Y hoy ese velo ya está abierto. Ya no tengo que traer ningún animal. Y le doy gracias a Dios porque yo tengo un pavor de matarle a un animal y que sangre. Y el que cometía pecado, él tenía que matar al animal. Y todos tenían que traer ese animal y matarle. Gracias, Señor, porque no tengo que matar a ningún animal, ¿verdad? Porque Él es el cordero que se dio a sí mismo una vez y para siempre. Entonces Él es el mismo sumo sacerdote que está ahí. Ya no hace falta sacrificios, porque fue el sacrificio perfecto. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Verdad que es impresionante? Por eso dice en el 4:14, Hebreos 4:14, miren lo que dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en el momento. Va a llegar, pero tengo que acercarme. Ah, no, yo no soy digno de acercarme. Ninguno somos dignos, mi querido. ¿Usted qué cree? Solo hay uno digno, porque el apóstol Juan, cuando estuvo en los cielos, lloraba, dice, porque no había ninguno digno de desatar los sellos. Pero el ángel le dijo: sí hay uno. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Venció a la muerte, nació sin pecado, murió sin pecado. Venció a la muerte, era imposible que Él sea retenido por la muerte.
Todo eso hizo el Señor Jesús por vos y por mí. Y por eso Él es digno de alabanza. Por eso venimos acá. Somos parte de su cuerpo. Y predicamos a Cristo y a este crucificado. Y más personas se van a ir añadiendo. Porque el tiempo se está acercando. El tiempo se está acabando. La venida del Señor está en las puertas. Y quiero decirte que el arrebatamiento no tiene señales. Las señales son para la segunda venida. Quiere decir que el arrebatamiento está mucho antes. Y debo de santificarme. Y te felicito porque estás aquí. Y no estás en otro lugar. Comprendés que sos parte del cuerpo de Cristo. Y tenés hambre, querés crecer, querés aprender. Querés conocerle al dador de la vida. Entonces voy de vuelta a Romanos. Dice Romanos 3, 21. Dice, pero ahora, ya explicó toda la situación del ser humano, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea que todo lo que hablaron los profetas, el Pentateuco que se conoce como la Torah y los Salmos, hablan de Cristo. Porque dice que el espíritu, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea que todas las profecías, Cristo. De Génesis y Apocalipsis, dice el que está al lado, Cristo. El plan de salvación de Dios para la humanidad. Entonces, si Cristo es la salvación, ¿de quién tengo que predicar? No desayunaron. ¿De quién? Gloria a Dios, de Él. En todo momento. La gente tiene que saber de que Él le libró. Tiene que entender lo que Cristo hizo en la cruz. Pero si yo no comprendo, no voy a poder hablar de Él. Si yo no invierto tiempo en conocerle. Y hay tantas cosas hoy día que impiden que yo invierta tiempo en conocerle al Señor. Pero si yo no decido dejar muchas cosas y meterme con el Señor, eso me va a absorber y no voy a tener tiempo para Dios. Como le decía a una persona, le invitaba a la iglesia, ¿sabes que no me puedo ir a la iglesia porque tengo que barrer y repasar en mi casa? Y bueno, y que barre y repasa el infierno entonces después, si no tiene tiempo para Dios. Tiene que tener tiempo para Dios. Él no es de segundo plano. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, dice, ¿verdad? 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23, este es un versículo que usted tiene que de memoria conocer. Por cuanto todos, ¿qué dice? Todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5, 12. Y acá quiero entrar en esta parte, es tremendo. Aquí hace una comparación entre Adán y Cristo. Una comparación. Y vamos a ir leyendo lentamente. Dice, entonces vimos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué dice todos pecaron? Porque el pecado se va heredando. Tu hijo nace y nació en pecado. No es que tiene que llegar un día en que tiene que pecar para decir, bueno, empezó a pecar. No, nació en pecado. Por eso el papá de Jesús no fue José. Porque si el padre de Jesús hubiera sido José, Jesús iba a nacer en pecado. Y si nacía en pecado, tenía que morir. No podía pagar la deuda. No podía ser aceptado por Dios. Entonces fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Porque el que transmite el pecado es el hombre, no la mujer. Entonces le engendra el Espíritu Santo a Cristo en el vientre. Y ese ser será llamado Hijo de Dios. Así cuando usted nace de nuevo, ocurre lo mismo. Te engendra Dios y sos un hijo de Dios.
Su naturaleza te dio. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Dios te engendra espiritualmente. Dios es espíritu. Y si yo no nazco espiritualmente, no puedo conectarme con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces mi vida es religiosa, no puedo conectarme con Dios. Él me tiene que engendrar. Y vengo a ser parte de la familia de Dios, porque Él es mi Padre. Y el Espíritu Santo que me da, clama, Abba, Padre. Por eso los apóstoles, Jesús cuando oró por los apóstoles en Juan 17 dice: Padre, tu nombre yo les he dado a conocer. Y a partir de ahora, ustedes van a orar así: Padre nuestro. Porque Dios era un Dios lejano. Y en Cristo Jesús, Él formó la nueva familia. La nueva familia de Dios. Es impresionante cuando usted comprende esto y tiene los versículos que te van aclarando, como lo que lo estamos leyendo. Se te abre el entendimiento y comprendes que esto no es una religión. Este es un nuevo nacimiento en la familia de Dios. Nací espiritualmente. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo para entrar, para ver el reino de Dios. Y en ese mismo relato, y después en el 4 habla con la mujer samaritana, dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso cuando leímos Romanos dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y el diablo busca la adoración, porque el diablo quería que Jesús le adore y se postre. Le dijo: si postrado me adorares, te daré todo esto. Imagínense, ¿a quién estoy postrado? ¿Delante del único verdadero? ¿O hay algunos ídolos en mi corazón? ¿O estoy postrado a otra cosa? Estando dentro de la iglesia, ¿a quién estoy adorando? Y es algo muy fuerte, porque cuando yo comprendo esto, yo voy a orarle a Dios. No va a ser una carga orarle. No va a ser un quebranto, como si fuera que es aburrido hablar con Dios. Pero cuando usted comprende esto, no va a ser aburrido hablar con Él. Se va a sentar en su regazo y le va a hablar. Pero la religión nos muestra como que Él es alguien lejano. Qué aburrido. Eso es para las mujeres, ¿verdad? Ya escuché muchas veces eso. Quiero decirte, varón, que es para vos. Decirle que está al lado. Mírale al varón. Primero es para vos decirle. Decirle. O sea que yo cuando le veo a los niños, esto es para reírnos un poco más, hablo mucho con los niños. Y en vez de decirle: tu papá te trajo, le digo: ¿le trajiste a tu papá? Sí, para reírnos un poco nomás. Pero no es el caso de usted. Usted es el que primero quiere venir. Yo le cuento que ellos se pelean todo por venir. Y le doy gracias a Dios por los niños, por eso van a tener su festejo. Porque ellos le traen a ustedes. ¿Verdad que te voy a decir: vamos, sí o no? Y tenemos que volvernos como niños, dice. Ellos quieren venir a encontrarse con sus amigos. Nambrelo. Eso no es así. Y verdad que usted también quiere venir a encontrarse con sus hermanitos que están acá. Mírale, verdad que le quiere ver al que está al lado. Y cuando yo comprendo que esto es una familia, no voy a querer salir más, porque nos ayudamos a vivir en obediencia, en santidad y a perseverar. Porque es muy difícil todo, mi querido. Es muy difícil esta vida de un hijo de Dios. Cuesta seguir a Cristo. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Te quiere decir que nada puedes cambiar, nada puede estar en primer lugar sobre mí, nada. Y eso es lo que me está diciendo.
Después dice en Romanos 5:12, presta atención, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. O sea, Adán y Eva pecaron y por ese pecado, el pecado entró en el mundo. Antes no estaba. Y al entrar, se quedó. Ya no era como antes. Y al entrar, se descompuso. Y usted y yo ya no podemos vencer ese pecado. Porque eso está, ¿verdad? Que todos los días la gente se suicida, le asesinan, le roban. No para el pecado. Pero no había. Porque ellos hablaban con Dios. ¿Verdad que sí? Por tanto, como el pecado entró, esto es para que el apóstol nos habla en Romanos para que usted y yo podamos comprender cómo se originó esto. Y para que usted pueda hablarle a otros. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿y qué entró por el pecado? Por eso tenemos que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Y entró la muerte. Y la muerte es el último enemigo que va a ser derrotado. El último es la muerte. Porque Él tiene que encargarse de matarle a todos. Porque si no, no puede venir el fin. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y eso vimos en Hebreos, que Cristo Jesús dice que sus hermanos participaron de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre para que por medio de la muerte pueda vencer al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Y tenía toda potestad. Por eso que Dios le dio: fructificad, sojuzgad, señoread, multiplicaos y fructificad. Pero cuando el hombre pecó, a Noé ya no le dijo lo mismo. Pero Cristo Jesús, te voy a mostrar lo que Él recuperó para la humanidad. Fructificad y multiplicaos, sojuzgad y señoread. Pero a Noé le dijo: fructificad y multiplicaos. Ya no le dijo sojuzgad y señoread, porque el hombre perdió eso. Miren lo que dice acá en Apocalipsis. Esto me encanta. Apocalipsis. Te voy a leer un poco el apóstol Juan. Una parte nomás. A partir del 1:14. A partir del 14. Su cabeza, habla del Señor Jesús, el Cristo glorificado. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz, ¿cómo era la voz? Como estruendo de muchas aguas. Imagínense si nos habla así, nos vamos a quedar sordos. Pero todo lo que Dios nos habla viene a través de la dulce voz de su Espíritu que está dentro tuyo. No podríamos, este cuerpo no está preparado. Este cuerpo envejece y tiene que morir algún día. No está preparado. Por más que te cuide, pasen los años y te van a ir afectando lo que corresponde a cada edad. Después dice en el 16: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Y cómo dice que la palabra de Dios es más cortante y penetrante como una espada de 2 filos? Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y es lo que le pasó al apóstol, a Saulo de Tarso, el camino a Damasco. Se encontró con el Señor y quedó ciego.
quedó ciego. Y dice que en el cielo ya no habrá noche, ni luz, ni sol, ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina. 17. Cuando le vi, el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Miren esta parte, este verso que viene, el 18. Preste mucha atención. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es lo que recuperó y lo dio a la iglesia. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Recuperó. Por eso hoy usted tiene potestad de hollar serpientes y escorpiones en el nombre de Jesús, porque le dio la autoridad a su iglesia. Por eso usted y yo hoy estamos sentados en los lugares celestiales. Literalmente. Hoy había una presencia impresionante de Dios cuando cantábamos, y un pedazo del cielo acá. Estamos conectados con Él. Es algo maravilloso. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que cuando Caín le mató a Abel era pecado, pero no había ningún mandamiento que diga no matarás. Pero él le mató y era pecado. Siempre fue pecado, no porque nos engañamos creyendo que no estamos bajo la ley. Entonces es absurdo, porque lo que antes fue pecado hoy sigue siendo pecado para Dios. Eso no cambió. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, un tipo de Cristo. Pues el don no fue como la transgresión, pues si por la transgresión de aquel uno, hablamos de Adán, murieron, ¿cuántos murieron? Muchos. Abundan mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Está haciendo una comparación entre Adán y Cristo. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, miren lo que dice acá, ciertamente el juicio, porque ya vino un juicio del trono de Dios. ¿Cuál es el juicio? Estamos todos muertos, estamos todos en pecado, estamos destituidos. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que vino del trono de Dios por la desobediencia. Acá está explicando los detalles, explica muy bien. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio dice, vino a causa de un solo pecado para condenación. Condenado. Pero dice también que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a quién? A todos los que van haciendo. Están condenados.
Por eso el hijo que usted tiene, que Dios le entrega, él no le conoce a Cristo. Y si no es de ejemplo para él y no le enseña, tiene menos posibilidades que le conozca. Si cuando llega el día de venir a la iglesia, usted no quiere venir, pero eso es en otra iglesia, porque usted quiere venir. Pero si por ahí usted no quiere venir, él está viendo todo. Y está viendo que Dios no es prioridad para vos, que Dios no es lo importante. Y después no va a querer saber nada del Señor. Tengo mucho menos posibilidad de que le conozca al Señor si yo no le amo de corazón a Él. Pero si yo estoy enamorado del Señor, se va a notar en mis ojos. ¿Verdad que cuando uno está enamorado, por la mirada uno se da cuenta? Vos querés hacer como que no te gusta ninguna chica, pero por tu mirada te delataste. Entonces en tu mirada, ¿estás enamorado del Señor? ¿Le amás verdaderamente? ¿O Él pasa a segundo plano? ¿Invierto tiempo en estar con Él? Si no lo hago, ellos tampoco van a querer conocerle. Si me estoy peleando con mi esposa para venir a la iglesia, vuelvo a decir, eso es en otra iglesia. Pero si por ahí te toca a vos hoy, tenés que arrepentirte y pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a tus hijos y traerle a la iglesia. O sea que van a haber muchos niños el próximo domingo, ¿sí o no? Y muchos padres también, porque ellos se cuentan todo. Ellos saben que va a haber un festejo, así que no puede faltar el próximo domingo, porque ellos van a querer venir. ¿Me comprende? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, porque Dios fue justo, porque fue obediente, nació sin pecado, murió sin pecado, vino la muerte en la tumba, no encontró ningún pecado, no le podía matar, no le podía retener, resucitó al tercer día, venció a la muerte y traspasó los cielos el sumo sacerdote y está a la diestra del Padre para interceder por nosotros eternamente. Y así también usted y yo en el día postrero vamos a resucitar. Pero agárrese del Señor, ponga toda la carne al asador, juéguese por Él, déle la prioridad. Él es lo primero en su vida. No se detenga por nada. Venga los domingos, vamos a hacer fiesta por lo que Él hizo en la cruz y traiga gente, porque eso es lo que hacemos. Le honramos al Señor en todo con nuestra vida. Usted toma en serio el llamado del ministerio dentro del cuerpo y la iglesia va a crecer, porque eso es lo que va a ocurrir. Y ríndase al Señor y Él le va a ir sanando, restaurando, libertando y rompiendo todas las cadenas. Su sola palabra tiene poder. 19. Porque así como, miren lo que dice acá, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por eso somos pecadores. Al nacer ya nací en pecado. Por la desobediencia de uno y de un solo pecado. ¿Y saben qué es el pecado? Porque ellos no le mataron a nadie, simplemente Dios le dijo: de este árbol no vas a comer. Y el pecado es elección a desobedecer. Yo elijo desobedecer, cometí un pecado. Entonces ellos eligieron desobedecerle a Dios. ¿Pero por qué eligieron desobedecerle a Dios? Porque siempre el diablo va a poner en duda lo que está escrito. Con que Dios te dijo eso, no es tanto así. Honra a tu padre y a tu madre, ¿qué te pasa?
Honrarle a tu suegra. ¿Qué te pasa? Del diablo, ¿verdad? ¿Me comprende lo que le digo? Quiere menospreciar el enemigo lo que Dios dijo. Sin embargo, yo tengo que temblar a su palabra. Y Jesús temblaba a su palabra. Por eso que Él obedeció hasta la muerte. Y el diablo vino a tentarle al Señor Jesús. Si eres hijo de Dios, di a las piedras que se conviertan en pan. Imagínate que el diablo le plantee a Jesús que esas piedras conviertan en pan. Le pidió al pan de vida que haga eso. Y el diablo te va a querer engañar, convenciéndote de una mentira. No, ¿por qué te vas a ir todos los domingos? ¿Para qué lo que orás demasiado? No sea fanático, no. Usted no es fanático, usted es una persona enamorada. ¿Sí o no? Que le ama a Dios. ¿Cómo no amarle a un Dios? ¿Verdad que cada domingo le ama más? Imposible no amarle. Entonces usted no es ni un fanático, ni un religioso, ni una persona cuadrada, es una persona radical. Es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted le ama con todo su corazón. Y por eso Él va a ser lo primero en su vida. Y te bendigo en gran manera. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Habla por la obediencia desde que nació hasta que murió. Los muchos serán constituidos, justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Porque Cristo vino a destruir a través de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Pero hay gente que sigue bajo ese imperio de la muerte, por supuesto, porque le rechazan a Jesús. No es que porque Jesús vino y pagó la deuda, todos somos libres de eso. No, Señor, aquel que le rechaza ya ha sido condenado. Y eso es incredulidad. Pero aquel que tiene fe y cree en Él, por la fe accede a la gracia y forma parte del cuerpo de Cristo. Y es un hijo y una hija de Dios y engendrado por Dios espiritualmente. Porque mi espíritu tiene que ser engendrado porque estoy muerto. ¿Me comprende? Y Dios tiene que engendrarme porque estoy muerto. 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su nombre? 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Si me ayudan en el teclado? Seis. Sabiendo esto, decirle que está al lado, sabiendo esto, ¿qué es lo que estamos sabiendo? Sabiendo esto, entonces no puede decir mañana no sabía. Entonces, sabiendo esto, da por hecho que usted ya sabe esto, que nuestro viejo hombre, y es lo que la pastora hoy leyó, ¿verdad? Fue crucificado juntamente con Él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, porque la obediencia me lleva a la cruz. Y el verdadero discípulo, ¿saben cuál es el quick del verdadero discípulo? Decirle que está al lado, cada día muero. No hay otra. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7. Porque el que ha muerto
ha sido justificado del pecado. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. 9. Sabiendo, habla de que usted ya sabe, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Por eso leímos en Apocalipsis que Él dijo: soy el alfa y el omega, el que estuve muerto, mas ahora vive, y vive por los siglos de los siglos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, ¿para quién vivimos? Estamos muertos al pecado, pero vivimos para Dios. Le servimos. Somos siervos de Dios por voluntad propia, porque no hay forma de que pueda pagar esa deuda. ¿De qué manera voy a pagarle? Que te prepara una casa, a veces ni siquiera puedo comprar una casa aquí. ¿Y cuánto cuesta una casa en el cielo? ¿Cuánto cuesta? Dice que el Señor arquitectónicamente diseña las cosas de tal manera que no hay mente humana sobre la tierra que se pueda imaginar esos diseños. No existe. Entonces ese arquitecto que diseñó la casa para vos, ¿cuánto cuesta esa casa? La deuda ya fue pagada. Recíbalo por fe, es un regalo, pero atesórelo y cuídale. Esfuércese en la gracia. Ámele a Él con todo su corazón. 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Cerra tus ojos. Bendito por los siglos, Señor. Te damos la gloria a ti. Gracias por todo lo que haces, Señor. Tú pagaste la deuda, mi Dios. Naciste sin pecado, moriste sin pecado, pagaste la deuda. Tu sacrificio fue aceptado por el Padre. Por eso dijiste: consumado es. Y el velo del templo se rasgó en dos. Gracias, Señor Jesús. Y por tu sangre tengo entrada al trono altísimo de Dios. Y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Heme aquí, papá. Te amo, te bendigo y quiero servirte de todo corazón. Y te pido, Señor, de todo corazón, que en tu misericordia sigas añadiendo más gente a esta iglesia, gente que no te conoce. Y tú los vas a guiar a la santidad y se van a santificar, Señor, porque tú eres santo, santo, santo.